Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y seguir aprovechando todo lo que el Señor nos ha dado, que es mucho. Es muy importante que tengamos nosotros una base sólida y un fundamento firme, que es la palabra del Señor. Este libro de Santiago, hoy vamos a terminar con el capítulo 5, que es el último capítulo de Santiago, y ha sido una bendición enorme, pero enorme para mí, porque esta palabra ha penetrado. Y eso es lo que necesitamos, que la palabra de Dios, por medio del poder y de la unción del Espíritu Santo, pueda penetrar, pueda llevarnos a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Por eso decíamos, empecé a decir, la verdad es que tenía esto en la mente desde ayer, ¿cierto? Porque, perdonen, no quisiera yo tener que decir esto, pero es esto lo que quiero decir. Entiendo que los hermanos ayer en el servicio se hayan puesto eufóricos, haya habido una cierta euforia, mucho grito y mucho aplauso, pero aún eso debe ser también filtrado por la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual a veces yo hago tanto grito y tanto aplauso y tanta euforia por algo que está siendo dicho, ¿verdad? Por alguna reprensión, por alguna advertencia, por algo que es dicho, ¿no? En este caso, como fue, ¿no? el asunto, ¿no? de la vestimenta. Porque la palabra de Dios, ayer el mensaje fue otra cosa. Entonces, la palabra del Señor fue la vid verdadera. ¿Quedó algo sobre la vid verdadera en tu corazón, en tu vida, esa palabra, ¿no? Pues el que permanece en mí? ¿O quedó el asunto de la falda y quedó el asunto de la ropa? ¿Me entienden a lo que yo estoy tratando de ir? Eso es lo que yo siento. Personalmente siento que el Espíritu Santo quiere llevarnos. El Espíritu de Dios nos quiere llevar a toda verdad, no solamente a una parte de la verdad, sino a una verdad completa, a un hombre perfecto, a la estatura del Señor Jesucristo. Entonces los creyentes se entusiasman rápidamente por algunas cosas. Les gustan mucho lo que es el debate, lo que es un poco las cosas con un poquito de gusto, como con un poco de condimento, digamos. Pero en definitiva, ¿qué es lo que luego queda de todo eso? ¿Qué es lo que ha permanecido allí? Piense esto. Debemos hacer una examinación. ¿Qué es lo que ha quedado? Y lo que queda tiene que haber un fruto. Y ese fruto tiene que persistir, tiene que consistir, tiene que seguir en mi vida y en mi corazón para el Señor. Y si no está viendo un fruto, entonces fue un momento en el cual ahí yo pegué un par de gritos y hubo un poco de euforia y de entretenimiento, y mucho cuidado con eso, porque otra vez digo, eso se presta a que haya crítica. Porque después si salimos del culto y decimos, como fulanita, como menganito, como el otro, porque vos viste. Entonces, ¿sabe qué? Al final el enemigo ganó. Porque salimos del culto para criticar al hermano y a la hermana, a murmurar, a juzgar. Y tampoco eso es lo que el Señor quiere. ¿Y no será que quizás
salimos nosotros pecando, y aún un pecado mayor al pecado que haya cometido el hermano o la hermana al quizás no vestirse correctamente. Por eso la palabra del Señor bien claramente, cuando hemos estudiado aquí en Santiago, hermanos, si es que usted ha tenido el tiempo de hacerlo, cuando nos dice que nosotros utilizamos esta boca para bendecir o para maldecir, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si no, tú eres una fuente. Pero una fuente con dos tipos de aguas, agua dulce y agua amarga. No puede haber en el corazón del creyente el deseo de hacer sentir mal a un hermano o hermana por la manera en la cual se viste. Porque entonces mañana va a venir un mendigo, va a venir alguno que su ropa no es la adecuada. Entonces vamos a estar juzgándolo también. El corazón otra vez, el corazón para la persona como se viste, como decíamos, y también el corazón para la persona que mira a aquel que no se viste correctamente. El Señor está juzgando eso también. El Señor lo está juzgando. Porque nosotros hemos tenido muchos momentos de inconsistencia y el Señor fue piadoso y fue paciente con nosotros, ¿verdad? El Señor tuvo mucha paciencia. Usted dice, no, pero yo no, porque yo siempre me vestí modestamente, pero el Señor seguramente tuvo que tener muchísima paciencia en alguna otra cosa, en alguna otra área, y todavía la tiene, y Él es longánime. Entonces, nosotros debemos ser justos en eso, porque el Señor, Él es muy paciente, Él es misericordioso, Él nos advierte, claro que sí. Él nos reprende, pero muchas de sus reprensiones a veces son suaves y hay algunas que a veces no son tan suaves. Depende el corazón y depende lo que el Señor tenga que hacer con cada uno. Por eso la palabra dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, nosotros podemos ver a un hermano o una hermana y decir, no, eso que está haciendo es pecado. Pero nosotros estamos juzgando a la persona, ya poniendo a esa persona como si esa persona, no sé, no es convertido, es un hijo del diablo, se va a ir al infierno. Y estamos emitiendo un juicio. Nosotros estamos quebrantando la ley también poniéndonos en esa posición de juez. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque el Señor tiene muchas cosas. El Señor hace muchas cosas al mismo tiempo. Muchísimas, millones de cosas al mismo tiempo. Y es el corazón. A mí lo que me preocupa es el corazón de las personas por el cual hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso es lo que me preocupa a mí. Si estoy teniendo un problema con la carne, estoy teniendo un problema con mi identificación con Cristo, mi posición con Cristo. Entonces, está habiendo allí un problema, un pecado, aún un pecado moral. La palabra del Señor dice ir y restaurarle, no dice ir y restregarle, ir y tratar de terminar con ese hermano. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, yo me tengo que poner en la posición de que mañana ese hermano me tenga que quizás venir a restaurar a mí. Que yo pueda encontrarme en esa posición. Y entonces voy con ese espíritu, voy con esa humildad, con esa mansedumbre a ir a decirle al hermano, mire, ¿verdad? Privadamente, hermano, hermana, en el amor del Señor, he notado esto, ¿qué está pasando? Esto es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Con amor, con un espíritu de mansedumbre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo
Ay, qué bueno que es hablar de todo esto para poder ver a quién tenemos que criticar. Pero ¿por qué no se miran ustedes mismos? ¿Qué es lo que el Señor tiene que hacer conmigo todavía y que yo no le he permitido? Y no he sido maleable para que Él finalmente pueda hacer esa obra en mí que hace años de años que el Espíritu Santo sigue tratando. ¿Entienden esto? Hay mucho todavía en nosotros para que el Espíritu de Dios trate, obre, como para que nos podamos todavía recién empezar a ver si podemos tratar con el pecado del hermano. A veces no podemos tratar con el pecado del hermano porque todavía nosotros tenemos muchas cosas que no hemos permitido y cooperado con el Espíritu Santo para que trate primero con nosotros. El rey David dijera las palabras, yo enseñaré, estaba hablando después de su arrepentimiento, después de que él fuera lavado por la sangre de Cristo, entonces yo podré enseñarle tus caminos a los transgresores. Y muchos se ponen en una posición de enseñar a los transgresores el camino de Dios cuando ellos mismos están transgrediendo la ley de Dios todos los días. Necesitamos expiación para nuestros pecados antes de poder mostrar el camino de la expiación para los demás. Gloria sea el nombre. Tenga en cuenta esto también hoy. Téngalo en cuenta. Estamos con Santiago, ya terminando este libro maravilloso, una bendición enorme. También estoy tratando de editarlo para tenerlo en papel, para aquellos que lo quieren en papel. También si hay alguien que lo quiera pedir, lo puede tener. También estábamos... Viviana también tenía impreso algunos otros estudios, también de otros comentarios. Vamos a sacar algunos comentarios. A medida que pase el tiempo, vamos a sacar unos comentarios bíblicos también en papel, para aquellos que les gusta tener en papel. Y esto también lo pueden tener en CD, si prefiere tenerlo en CD. Y si no, usted ya sabe que puede ir a la página de la radio, en Radio C4, y allí puede entonces también oír todos estos estudios otra vez, y luego también lo tienen en YouTube. Yo siempre les pido, por favor, suscríbase, no cuesta nada. Suscríbase, va a YouTube, Karina Guidi, libre al fin, y ahí se suscribe para poder estar al tanto de todos los nuevos estudios que se hacen siempre aquí, que son para ustedes, son para mí primeramente, para mí, yo lo hago para mí, y también para todos ustedes. Dice entonces la palabra de Dios, más o menos donde habíamos dejado la última vez. Dice en el versículo 15 del capítulo 5, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria, gloria sea el nombre del Señor por este pasaje. Muchos creyentes, decía en el programa anterior, al final, que dudan que el Señor puede oír y que puede contestar la oración por sanidad, que era el tema anterior aquí que trata Santiago, la oración por sanidad y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, que presenta este acto como un acto mandado por el Espíritu Santo, aprobado por el Espíritu Santo. El aceite en sí, si se utiliza o si no se utiliza el aceite, no es el punto. El aceite tampoco tiene propósitos medicinales, sino que es simbólico del Espíritu Santo. El Espíritu es simbolizado de varias maneras.
un símbolo de vida, de fuego, o sea, pureza, de viento que simboliza el poder, de paloma que simboliza la gentileza de Cristo y el aceite que simboliza la sanidad, la unción, el poder. El poder está en el nombre del Señor, por eso es ungiéndole con aceite, está hablando el Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Y esta es la autoridad que tenemos nosotros como creyentes, que podemos orar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, no es que decimos en el nombre de Jesús como si fuera una frase mágica. No, el nombre de Jesús significa algo para mí porque yo he creído en Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho por mí en la cruz, teniendo un entendimiento de lo que significa el nombre del Señor, de que Él es Dios, de que Él es soberano. Estoy yo diciendo en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor, es decir, en la autoridad de Jesucristo mismo. Es como si Jesús estuviera diciendo esas palabras. Por eso es tan importante que mi oración sea una oración guiada por el poder del Espíritu Santo en la voluntad de Dios. Y esta es la autoridad que tiene el creyente, el uso del nombre del Señor, o sea, el nombre de Jesús. No hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. No hay otro nombre más sublime que el nombre de Jesús, más majestuoso que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús por el cual los demonios mismos tiemblan y temen. Pero otra vez, no es un talismán mágico que automáticamente va a poner a los demonios a temblar. No, como creyentes se nos da la habilidad y el privilegio de usar el nombre de Jesús gracias a la cruz de Cristo. Cuando Jesús murió, Él no solo satisfizo las demandas de la ley quebrantada, sino que Él expió por todo pecado. Él también derrotó a Satanás, a los espíritus de las tinieblas. El derecho legal de Satanás, que es por el pecado, fue removido en la cruz. Es decir, el derecho legal de Satanás ha sido quebrantado. Le ha sido quitado ese derecho. Cristo toma otra vez ese derecho que el hombre perdió en la caída, en el huerto del Edén. Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios y pierde entonces esa autoridad. Le pasa esa autoridad a Satanás ahora. Pero el Señor Jesucristo recupera todo lo que el hombre perdió. El maligno perdió ese derecho legal, por lo menos para todos los que crean en Cristo, por supuesto. Porque esto es algo hecho, pero se hace efectivo a mi vida cuando yo creo en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces, cuando Satanás ataca al Hijo de Dios, la mayoría de los cristianos fueron enseñados que usar el nombre de Jesús, ¿no? Pero usan el nombre de Jesús en contra del Señor mismo, porque están usándolo de una manera en la que no debe ser usado. Es usado sin fe, es usado con la fe incorrecta, es usado sin entender, o piensan que simplemente por declarar o por decretar algo, que entonces allí, quién sabe, ¿no?, qué es lo que hará el Señor. O que el Señor está obligado a algo, simplemente porque yo digo en el nombre de Jesús y Dios está obligado. No, esto es con un entendimiento y con una fe en Jesucristo y lo que significa ese nombre y lo que Él ha hecho, lo que ha cumplido por mí. Entonces Él satisfizo las demandas de la ley quebrantada y además Él expió por todo pecado. Él también derrotó a Satanás, a los espíritus de las tinieblas, y el derecho legal de Satanás, que es por el pecado, ha quitado. ¿Amén? Entonces, otra vez, Satanás ataca al Hijo de Dios, pero muchos quedan a veces desilusionados porque dicen, yo usé el nombre de Jesús. Usé su nombre, pero no pasó nada. En otras palabras, ¿qué pasó? ¿Satanás no salió huyendo? Y la razón es simple. Así como la palabra de Dios no es un talismán mágico, tampoco lo es el nombre de Jesús. Es decir, que el meramente recitar la palabra o decir el nombre no funciona como poderes mágicos en el mundo espiritual. Pero si el creyente conoce y sabe lo que está detrás de ese nombre, lo que ese nombre significa, lo que hace posible que podamos usar ese nombre, me refiero a la cruz de Cristo,
entonces el nombre de Jesús tendrá un nuevo significado para mí. Significará algo para mí. No digo en el nombre de Jesús solo por decir en el nombre de Jesús, sino que yo sé el poder que tiene el nombre de Jesús, que está en ese sacrificio, esa sangre vertida en la cruz del Calvario y lo que sucedió allí con respecto a los poderes de las tinieblas, al mundo y al pecado. Satanás sabe dónde está puesta tu fe. ¿Cómo puedes saberlo? Él lo puede saber. Él puede saber dónde está puesta nuestra fe por las cosas que decimos, por las cosas que hacemos, por cómo actuamos. Él no conoce el corazón nuestro, no, solamente el Señor. Pero sí Él puede ver en nuestras palabras, oír, observar nuestros actos. Sabe dónde está puesta nuestra fe y para la mayoría la fe está puesta en ellos mismos, en su confesión positiva y la verdad es que no hay ningún poder en lo que ellos hacen. No hay poder, aún no hay poder en la oración de muchos y Satanás sabe esto. Ahora dice en el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo. Dice salvará, quiero que vean eso, salvará al enfermo. Entonces no dice sanará, sino salvará. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Significa que lo va a sanar, claro. Y también, si ha cometido un pecado, ese pecado le será perdonado. No por el hecho de que alguien oró por él, sino porque esa persona se ha arrepentido de su pecado. Esa es la oportunidad. Justamente ayer, acordándome de estos pasajes, porque uno estudia y entonces uno aplica todas estas cosas que uno ha estudiado y que uno ha aprendido de la palabra de Dios. Por eso ayer pasaban los hermanos al frente. Si están pasando hermanos para recibir oración por sanidad física. Muy bien. Pero también, hermano, pase al frente. Usted ha cometido pecado. No solamente pasa al frente para que oren por mí y creerle al Señor por la sanidad de esa enfermedad, sino que también yo paso al frente y decir, Señor, he cometido un pecado, tal cosa, te pido que me perdones. Porque el perdón de los pecados está muy ligado a veces, no en todos los casos, esto lo vimos en otros programas, a la sanidad física. La oración de fe simplemente se refiere a fe en el Señor, en que Él oye y Él contesta a la oración. Él es el Señor quien puede sanar, los pecados son perdonados. En ese momento también, por supuesto, si se reconocen y se confiesan delante del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Es una promesa hermosa, pero debe ser una oración de fe. Es simplemente fe en qué? Creer que Dios oye y que Él contesta las oraciones. Nadie puede agradar a Dios si no es por la fe y los que van al Señor tienen que ir al Señor creyendo que Él es y que Él es el galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Esto no incluye el don de fe, dice la oración de fe. No se refiere al don de fe como uno de los 9 dones, los dones de sanidades o el de hacer milagros. Estas son categorías separadas. Esto de lo que habla Santiago aplica a cualquier predicador del Evangelio, ancianos o a cualquier creyente. La oración de fe. Es decir, los ancianos, en este caso serían los pastores y cualquier creyente también, por supuesto, aunque no lo menciona Santiago aquí, pero cualquier creyente puede orar por otro creyente por sanidad física, claro. Pero esa oración tiene que ser una oración de fe. Es un asunto de simplemente creer en Dios y su palabra. ¿Qué garantiza esta oración de fe? Bueno, la respuesta automática a eso es que garantiza sanidad. Sin embargo, si ese fuera el caso, entonces también entendamos que Dios estaría sujeto a nuestra fe. ¿Estás Dios sujeto a nuestra fe? Sí, pero la verdad es que nuestra fe es la que está sujeta a Dios. Entienda eso. En el movimiento Palabra de Fe, Confesión Positiva, ellos dicen que Dios no hace nada si no es por mi fe. Por un lado es cierto,
pero también entendamos que mi fe siempre se mantiene sujeta a Dios, a su voluntad, a su soberanía, a su sabiduría. El significado es que si la persona es sanada, y muchos lo son, eso es porque el Señor honra esa oración de fe. Pero también por encima de esa oración de fe está la sabiduría de Dios. Si yo decía, yo oré con fe y no pasó nada. Bueno, no significa que no haya tenido fe en la oración, sino que quizás en ese momento no estaba en la sabiduría de Dios contestar esa oración, por lo menos no en ese momento. Muchos han malinterpretado este pasaje proclamando que si la persona no es sanada, significa que la oración de fe no se hizo, o sea que no fue oración de fe. Y a menudo oímos a creyentes decir, quiero que alguien haga una oración de fe por mí. Mientras que esto es ciertamente un deseo legítimo, debe entenderse que aunque alguien haga una oración de fe, no significa exactamente que va a traer los resultados deseados siempre. Toda promesa en la palabra de Dios, otra vez, está sujeta a la voluntad y a la sabiduría de Dios. La voluntad de Dios es sanar, pero a veces puede no ser su sabiduría. Pues si fuera así siempre sanar, entonces, bueno, ningún creyente moriría. No podemos tomar la fe y forzar a Dios a actuar de manera en la que Él no lo desea. Como se dijo, nuestra fe está siempre sujeta a su voluntad y nuestra voluntad nunca está sujeta a nuestra fe. Muchos creyentes piensan que si ellos tuvieran más fe, podrían hacer esto, podrían hacer aquello. Oh, quisiera tener la fe del pastor, quisiera tener la fe de aquel hermano. Ese no es el caso. Dios no está sentado en el cielo midiendo nuestra fe a ver si se eleva hacia un cierto nivel y entonces Él se mueve para hacer ciertas cosas. No es cuestión de la cantidad de fe, sino de la calidad de esa fe. ¿Dónde está puesta esa fe? ¿Cuál es la fuente de poder de esa fe? Si la fe está puesta en mí mismo y en mi poder de confesar o de decretar o de declarar, bueno, esa es la fuente de poder que tú tienes, tú mismo. Pero si tu fe, aunque sea como un grano de mostaza, pero está puesta en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario, entonces el poder es ilimitado. Esto se refiere a la cruz, porque cuando nuestra fe se mantiene en la cruz de Cristo, al mismo tiempo significa que está en la palabra de Dios. La frase, y el Señor lo levantará. Proclama al Señor como el sanador. Él es tu sanador. Yo soy Jehová tu Dios que te sana. Él es tu sanador. Él es tu libertador. Él es tu salvador. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y esta es una gran promesa que el Señor le dio al pueblo de Israel después que diera los 10 mandamientos. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nos dice dos cosas. El condicional donde dice, si hubiere cometido pecados. Es decir, va el pastor, ancianos o un hermano, a orar por alguien, ora por alguien, le unge con aceite porque ese hermano, esa hermana está enfermo físicamente. Si esa persona hubiere cometido pecados, lo cual está poniendo en claro que no todas las enfermedades son el resultado del pecado. Hay algunas que sí son el resultado del pecado, pero no todas. Si de hecho la enfermedad ha sido causada por el pecado, como una reprimenda, como una disciplina, no solo que el Señor sanará, sino que también Él perdonará el pecado. Ahora, no significa que porque una persona viene, ora por mí, me unge con aceite por enfermedad física, que automáticamente entonces ese pecado es perdonado si hubiera sido el motivo, el pecado por lo cual tuve la enfermedad. No, tiene que haber confesión de pecado. Entonces ese hermano, ese pastor tiene que decirle, bueno, mire hermano, es importante que usted se ponga cuenta con el Señor también, ¿cierto? Porque muchas, no digo todas, pero hay casos en los que esa enfermedad, esa dolencia, es a causa de una rebeldía, una desobediencia. Nosotros hemos visto y leemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios
siendo disciplinado y severamente por una enfermedad, a través de una enfermedad, para que el pueblo de Dios se arrepienta y reconozca su pecado, su mala dirección. Por ejemplo, cuando las serpientes entran allí en el campo del pueblo de Israel y entonces empiezan a morder a todos, ahí vemos un caso justamente de la disciplina del Señor, enfermedad en el cuerpo físico, estaban muriendo, y esto era por el pecado, la desobediencia, de la rebeldía, de la murmuración y de la crítica, y sobre todo la falta de agradecimiento. Entonces esto es lo que vemos en este caso. El Señor perdona el pecado, pero tiene que haber una confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a ir a una pausa. Mine eyes have seen the glory of the coming of my Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. Oh, his truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth, it's marching on. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have built him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on in the beauty of the lilies. Christ was born across the sea with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching. Let's do that verse one more time, please. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God
is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Well, His truth is marching on. Singing glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, quiero que vean lo importante que es este pasaje, porque para aquellos hermanos que ministran, aquellos hermanos que a veces el grupo de evangelismo, por ejemplo, el grupo de los hermanos que van a visitar, es muy importante que entiendan y comprendan estos pasajes que nos da el Espíritu Santo mediante Santiago, en que usted puede ir y decir, ay, pidió el hermanito oración por una enfermedad. Bueno, muy bien. Entonces usted va, el grupo de evangelismo va a orar por ese hermano. Quizás usted está orando por alguna persona que aún ni siquiera salva es, no conoce al Señor. Entonces tenemos que entender que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que debemos predicar las buenas nuevas de salvación, que esa persona lo que necesita, más que una sanidad física, es la sanidad del espíritu y del alma. Y tenemos que entender las prioridades, hermano. Entonces usted va y le tiene que presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si la persona no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere recibir al Señor? Dice, ay, sí, ore por mí, me gusta que ore por mí, porque no quiero estar enfermo, pero no quiero recibir al Señor. Esa enfermedad persiste allí. El otro día yo hablaba con un hermano pastor aquí en la ciudad y entonces él me decía, estoy orando por una señora, dice, estoy orando por ella, está con cáncer y está en las últimas, pero no quiere arrepentirse y no quiere recibir al Señor Jesucristo. No quiere. Entonces dice, es muy triste, está ya en las últimas, ya la verdad es que yo personalmente, dice, veo que esto ya se va a morir. Y se va a morir sin Cristo. Una eternidad sin el Señor Jesucristo, es decir, totalmente perdido en delitos y pecados y aún en los últimos momentos de su vida no quiere recibir al Señor. Ahora, ¿puede ser que reciba al Señor Jesucristo y aún se muera? Claro, aunque se ore por esa persona por sanidad, y sí, esa está en la sabiduría de Dios, pero por lo menos su alma y su espíritu son salvos y guardados en Cristo Jesús. Como también puede ser el caso que se ore por esa persona, esa oración de fe,
la persona se arrepiente de sus pecados y también es sanado de esa enfermedad. También puede suceder. Ahora, en aquel que es salvo, ya ha nacido de nuevo y se está haciendo esa oración de fe por sanidad, también es importante que ese hermano, esa hermana se ponga cuenta con el Señor. Eso está entre esa persona y el Señor. Porque en muchos de los casos de enfermedad, no todos, claro, pero con algunos es así, es una disciplina del Señor, es una corrección que el Señor tiene que hacer con nosotros y el Señor usa esa manera, o decir, permite cierta enfermedad, cierta dolencia, para que nosotros nos alineemos otra vez a su voluntad y a su palabra. La Escritura dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, es decir, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, bueno, pero necesitaba sanidad, claro. No solamente que fue sano el paralítico, sino que además sus pecados fueron perdonados porque el Señor Jesús, Él es el único que puede perdonar pecados y sanar el cuerpo físico también. El Señor Jesús vio la fe de ellos, vio la fe del paralítico, vio la fe de sus amigos. Gloria a Dios que los llevaron, hicieron todo lo que fuera posible para presentar a ese amigo de ellos, paralítico, delante del Señor Jesús, creyendo que no había nada ni nadie que pudiera hacer algo por él, sino solamente Jesucristo, y aún atreviéndose a bajarlo en su lecho del techo mismo de la casa donde el Señor Jesús estaba enseñando y predicando, posiblemente la casa de Pedro. Evidentemente, la enfermedad de este hombre había sido causada en alguna manera por el pecado, algo que el hombre habría hecho, o el estilo de vida que él tenía, o las cosas que él hacía. Y aquí vemos cómo la sanidad y el perdón están conectados, todo esto. La sanidad y el perdón hablan de la gracia de Dios. A veces parece que pensamos que como creyentes somos merecedores. Consecuentemente, en nuestros corazones pensamos que el Señor nos debe la sanidad o alguna otra cosa. No, hermanos, Él no nos debe nada. Debemos llegar al lugar de saber y de reconocer esto, es decir, humildad antes que podamos recibir algo de parte del Señor. Y creo que la oración de fe está unida al quebrantamiento y a la humildad. Es decir, estas cosas llevan es un arrepentimiento, quebrantamiento, humildad, dependencia de Dios, necesidad de Dios. No puede haber oración de fe y no hay una humildad allí. El 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí nos dice que debemos ser rápidos para admitir nuestras faltas. El Espíritu Santo, mediante Santiago, expande el aspecto de la oración para los enfermos, de los pastores, ancianos, a todo creyente, por supuesto. Cuando un justo ora, predicador o quien sea, esa oración eficaz puede mucho, es una oración poderosa. El justo, es decir, el que ha sido justificado por el Señor Jesucristo. La idea es que cuando no admitimos que hemos hecho mal, que hemos faltado, tal posición estorba nuestras oraciones de ser contestadas. Hay veces que, como una reprimenda, como una disciplina, hay una enfermedad, hay una dolencia, porque no estamos dándonos cuenta de que estamos mal en algo. Bueno. Y muchas veces estamos ahí reprendiendo diablos, reprendiendo enfermedades y cosas, cuando la situación se resuelve con una confesión del pecado al Señor. Pero debemos entender cuál es ese pecado, debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Y también ser dóciles y decir, Señor, ¿hay algo en mí quizás? ¿Pueda ser esa la situación? Puede que sí, pueda que no sea esa la situación. Pero si ese es el caso, Señor, yo quiero estar bien delante de ti. Amén. Cuando un justo ora, entonces hay
una eficacia en esa oración. Aquel que es justo porque ha recibido la justicia del Señor Jesucristo. Y la idea es que cuando no admitimos esto, lamentablemente vemos cómo nuestras oraciones son muy estorbadas y no son efectivas, justamente lo contrario. Santiago aquí nos enseña que debemos ser responsables, es decir, aceptar nuestras faltas, pedir perdón. Si hemos ofendido al hermano o a la hermana, debemos pedirle perdón. Hemos hecho mal y por supuesto debemos confesar nuestro pecado al Señor. Confesamos nuestro pecado al hermano o a la hermana, a quien sea, familiar, quien sea, y también debemos confesar nuestro pecado al Señor, por supuesto, para que entonces ese pecado sea, esa confesión o más bien ese perdón sea completo. Porque como uno va a confesar el pecado delante del Señor, pero nunca le pidió perdón al hermano, al cual ha ofendido. Entonces es un arrepentimiento, pero no es completo. Dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Nos dice que si hemos hecho mal a alguien y nos negamos a confesar nuestra falta a esa persona, podemos olvidarnos de la oración por sanidad. Si hemos pecado haciendo algo incorrecto a alguien y confesamos nuestra falta a esa persona o personas, el camino queda abierto para que nuestras oraciones sean oídas por el Señor y para que Él las responda. Es muy importante, ¿verdad? Porque queremos que el Señor responda a nuestras oraciones. ¿Estarán siendo estorbadas esas oraciones y que Dios responda a nuestras oraciones debido a que no estamos confesando nuestros pecados al Señor y aún nos negamos en confesar nuestras faltas a las otras personas? Piensa en eso, hermano. Luego viene una enfermedad, una dolencia. Pedimos al Señor por sanidad, no pasa nada, porque no pasa nada. Puede ser este el caso. Orad unos a otros, por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podría leerse la oración de un hombre justo, obra en él la energía divina. Esta justicia aquí se refiere a la justicia de Cristo, dada gratuitamente por Dios, por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, lo que resulta en obras justas. La oración de esa fuente puede mucho. Y este es el único tipo de justicia que Dios acepta. Dios oirá la oración de tal persona y solo de tal persona bajo estas circunstancias. El versículo 17 y versículo 18 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El diagrama aquí es este. Los versículos 17 y 18 parecen una prueba ilustrativa que la oración del justo es poderosa y eficaz. El Espíritu Santo nos dice que Elías era un hombre como nosotros, es decir, él no era un superhombre. Él oró y cuando oró para que no llueva, dejó de llover. 3 años y medio más tarde, él oró para que vuelva la lluvia y así sucedió. Primera de Reyes 17, 1, 18, 42 al 45. La explicación de su poder en la oración fue que él era un hombre justo. Fíjense esto. ¿Por qué el poder? Era un hombre justo, que oraba ardientemente, con fervor, con fe. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos dicen, ay, yo quiero tener ese poder. Y predicaba el otro día un pastor, ay, para que puedan tener el poder sobrenatural, tienen que hacer esto y aquello, y tienen que ayunar 40 días, etc. No, nada de eso dice la palabra. Entonces Santiago asegura a sus lectores que tales respuestas a la oración están dentro del alcance de cualquier creyente. Oh, si pudiéramos tener múltiples millones de creyentes con esta fe, con este fervor del profeta Elías. Qué diferente que sería todo, ¿cierto? Y la frase dice, y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Se refiere al efecto de las oraciones de un hombre y de un hombre justo. Y este es el poder de la oración que proviene de un corazón consagrado, que ora y que sabe orar en la voluntad de Dios. El 19 nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Ya los últimos versículos hoy.
extraviado de la verdad. Ese es el motivo. Ahí tenemos el motivo del pecado, de la mala dirección, del dominio y el control de la carne, de las pasiones, un apartamiento de la verdad. En el programa anterior hablábamos de la vestimenta incorrecta, mundana, provocativa, etcétera, en la iglesia y fuera de la iglesia. Es lo mismo, porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Y esto es un apartamiento de la verdad y eso es lo que me preocupa a mí y lo que debe preocuparle a usted. ¿Será que en alguna forma yo me estoy apartando de la verdad? Y la verdad es Jesucristo, la verdad es la cruz. Jesús, Él es la verdad. Gloria a Dios. Y si este es el caso, hermanos, siempre hay una palabra para volver, siempre hay un llamado, una invitación para volver al camino, para volver a la verdad, que es a la palabra de Dios, que es a los pies de la cruz, que es al arrepentimiento, que es a la humildad, a la mansedumbre. Es claro por la palabra, hermanos, que Santiago presenta esta última exhortación a los creyentes. Él muestra que es posible para un creyente extraviarse de la verdad. Hacer volver, aquí cuando dice hacer volver no se refiere a salvar o a la salvación, sino a hacer volver a alguien al camino correcto de donde se había desviado. Solamente por la palabra de Dios podemos hacer volver a alguien que se ha desviado de la verdad. Si el individuo continúa en error, no quiere arrepentirse, no quiere volver, bueno, hay un riesgo allí. Puede correr el riesgo aún de perder su alma si continúa, si persiste en el error. Traer a un creyente a la verdad de la cual se ha apartado puede salvarle a ese creyente de muchísimos problemas y posiblemente aún de perder su alma. Y este pasaje, más muchos otros similares, prueban justamente el error, la falacia, la mentira, la falsedad de la doctrina de la seguridad eterna incondicional, en el que se cree que no importa lo que haga, no importa si peco o no peco, pero como yo un día fui salvo, entonces no hay manera de que pueda perder esa salvación. Y aquí claramente nos enseña lo contrario, ¿no? Y el último versículo de este hermoso estudio de Santiago nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Otra vez es para aquellos creyentes. Que haga volver, es decir, una vez estuvo, fue salvo, es salvo más bien, pero se ha desviado de la verdad por la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la persona vuelve. Entonces, ¿cómo es que hacemos volver? ¿Lo hacemos volver por medio de qué? ¿De un concierto de rock and roll cristiano, por medio de alguna actividad o de algún show, o de que lo llevamos a la conferencia y lo hacemos volver? No. Es por la ministración de la locura del Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de la cruz. Se le hace ver, te has desviado del camino, te has apartado de la verdad. Y por eso ahora es que estás viviendo en ese pecado, te está controlando, te está dominando, te estás enfriando espiritualmente. Tu vida ya no tiene ese fervor, tu oración no tiene esa eficacia, te has apartado de la verdad, tienes que volver, vuelve a la fe, vuelve al Evangelio, vuelve a Cristo, vuelve a la cruz. Entonces dice, y cubrirá multitud de pecados, se refiere a los efectos de los pecados ya cometidos y la tragedia de pecados que serán cometidos. Si la persona no vuelve al camino de la verdad, eso es una espiral, ¿verdad? Una caída hacia abajo tan rápida, tan acelerada, que es un pecado detrás del otro continuamente hasta que pueda llegar a la destrucción total. Por eso es que hacer volver al camino de la verdad, cubre multitud de pecados en el que la persona ya estaría deteniendo ese espiral destructor.
El apartarse de la cruz de Cristo abre la puerta a una multitud de pecados. Y esa multitud de pecados puede ser frenada, puede ser detenida por volver. Y volver a la verdad. La verdad es un solo mensaje, no son varios. Es Jesús. Es el sacrificio de él en la cruz, es su sangre derramada, es el Calvario. Es el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo y mantener nuestra fe en el Señor Jesucristo de esta manera. Volver a la verdad. Si volvemos a la verdad, esto cubrirá una multitud de pecados que podrían ser cometidos, pero que por la gracia de Dios son detenidos solamente con el hecho de volver. Y para volver solamente es necesaria fe. Vuelvo al camino de la fe. Vuelvo al camino de la verdad. Oh, gloria, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que pensamos que sabemos, pero evidentemente no las sabemos tan bien como creemos y necesitamos buscar en su palabra. Necesitamos buscar en todo lo que Él nos ha dejado. Mire, usted necesita aprender a vivir para el Señor y podemos nosotros aprender a vivir para el Señor y podemos saberlo a través de su palabra. Gloria sea su nombre, que pueda penetrar, que pueda llegar a lo más profundo del ser y hacer todo aquello que el Espíritu Santo quiere hacer a través de esa palabra. Gloria sea su nombre por siempre. Eso es todo por hoy, hermanos, en este estudio de Santiago. Estaré buscando al Señor a ver en qué vamos a seguir, seguramente con otro libro, lo más probable, para el próximo programa, pero seguimos como sea, estudiando la palabra del Señor de esta manera, de manera expositoria, y es una gran bendición para todos nosotros. Gracias por oír, hermanos. Comparta con otros y que el Señor les bendiga. Once on a hillside, people were gathered, hoping to see him as thousands were fed. He touched the blind eyes, heal broken spirits, moved with compassion, raised up the dead. As angels hovered that great day, heaven was silent, watching as Jesus that day was crucified. No one stepped forward to show him mercy. The one who had healed them, yet he loved them as he suffered and died. Oh, but wait a minute now. No longer silent. Angels proclaimed it. Praise God. Jesus was risen. And soon would ascend. Yes, he would. Yes, he would. And then, as he blessed them, hallelujah, he rose
up to heaven, praise his name, and gave them this promise.